Guadalajara les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos esta noche. Hoy iniciamos el programa de conferencias magistrales. Tenemos un invitado de lujo, el maestro Víctor del Árbol. Muchísimas gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Esta noche tendrá una charla con Martín Suárez, director de Capital Mundial del Libro. Invitamos a las personas que se encuentran atrás que se acerquen un poquito para hacer más cercana la charla. No tomo más tiempo. Bienvenidos todos. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Con todo gusto, invitamos, como decía José Luis, a los que están allá atrás que se acerquen un poco para que sea más viva la conversación. Bueno, ¿les permites tomar? Bueno, señoras y señores, Víctor del Árbol acaba de escribir un texto especialmente para esta ocasión pero tan bueno que lo vamos a publicar en línea en la revista literaria mañana para que lo lean ustedes con calma y atesoren cada palabra. Es un texto entrañable que habla sobre la carrera y la vocación de Víctor. Es un texto que queremos que se conserve y que sirva como lectura para todos aquellos que están interesados en escribir novela policíaca y novela en general, gran novela, gran literatura, y que sepan de los sacrificios, de los esfuerzos que se tiene que hacer, que tiene que hacer uno para llegar a escribir una gran novela, o varias, como Víctor. También estamos a punto, bueno, vamos a anunciar que haremos una pequeña plaqueta con este texto que es magistral. ¿Sí? El texto es muy bueno, como diría Nicanor Parra, este texto es muy bueno, pero largo, así que haremos una conversación muy mala, pero corta. Así que si les parece a ustedes bien, no, es un placer y es de veras un motivo espectacular escuchar hablar a Víctor de los temas que le apasionan en torno a la literatura. Así que vamos a hacer una conferencia viva en la que ustedes también van a participar. Como les había anunciado, tendremos un invitado sorpresa y de hecho tenemos ya dos invitados sorpresa aquí. Como habrán podido apreciar algunos de los que estaban aquí en el foro hace 5 minutos, el comisario de policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, pasó a platicar y a conocer a Víctor porque está leyendo La tristeza del samurái. Justamente esta novela de Víctor está traducida a 25 idiomas y que al señor comisario también le gustó y lo invitó a ir mañana a la Academia de Policía, donde Víctor va a platicar con los estudiantes de la Academia sobre cómo a lo largo de 2 décadas él fue policía a la par que un escritor que trabajó muy duro hasta que consiguió publicar las novelas que él soñaba escribir. De eso quiero yo que hablemos también en vivo. Y de hecho, veo que le acaban de poner una distinción a Víctor del Árbol, un regalo muy espectacular también y muy amable de parte del comisario, en el cual un policía que ama la literatura reconoce a un policía que se volvió escritor y realmente ama la literatura, que es mi querido amigo, un autor que admiramos muchísimo, que es Víctor del Árbol. Bueno, entonces vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos de cómo se escribe una novela policíaca con Víctor? A lo largo de mi trabajo como editor, yo he tenido la oportunidad de hablar con unos 200 escritores sobre cómo escriben sus novelas. Les he preguntado a escritores que yo admiro cómo diseñan un personaje, cómo cuentan una historia, cómo vuelven arrebatadoras e incisivas los relatos que están trabajando, y pocas conversaciones me han impresionado tanto como una que tuve con Víctor del Árbol recientemente. Y le quiero pedir a Víctor que nos comparta algunas de sus ideas en torno a la literatura. La primera es, Víctor, vamos a partir de ahí si te parece bien, porque creo que todo el mundo aquí va a querer que comiences justamente por ahí. ¿Cómo fue posible que teniendo una vida tan agitada, tan intensa, como mozo de escuadra en Barcelona durante 20 años, te diste el tiempo de estudiar historia y escribir novelas que resultaron muy buenas en tu tiempo libre? ¿Cómo te organizabas? ¿A qué horas escribías? Y sobre todo, ¿cómo impediste que una carga de trabajo tan dura te robara la inspiración, la energía y las ganas de llegar a convertirte en un escritor? Perdón. Sí. No, me gustaría... Perdón. Perfecto, sí. Bueno, es que les presento a otro invitado sorpresa, que es el escritor Eugenio Partida, que también es el autor
del caso del cuadro robado, entre otras novelas del detective Marzo, y que está aquí para platicar también con Víctor. Eugenio es el coordinador del taller de novela corta que va a arrancar ahorita, dentro de un mes, y sobre todo un escritor que todos admiramos en este estado y en el resto del país. Sus novelas también han sido traducidas a muchos idiomas. Bueno, mozo de escuadra, mejor, creo que, ¿por qué no le preguntamos a un experto? Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. Yo me había preparado, llevo 3 meses preparando este maravilloso texto según Martín, con la idea de leeroslo. Y me acaba de decir, no, oye, es muy largo. Mejor charlamos. Y bueno, este es Martín Solanes, y es lo que tiene la amistad, y yo encantado. Sí que me quiero permitir un momento para darle las gracias a la ciudad de Guadalajara. Y cuando digo darle las gracias a la ciudad de Guadalajara no me refiero a los típicos discursos institucionales, ¿no? Porque la ciudad de Guadalajara al final son sus ciudadanos. Así que primero daros las gracias a vosotros por estar aquí y luego felicidades. Felicidades por la capital mundial del libro que ha otorgado la UNESCO, porque es un motivo de orgullo y es un motivo de dignidad para una ciudad que ya es conocida en todo el mundo de la literatura por la FIL, la feria, una de las ferias más importantes del mundo. Cualquier escritor español que se precie y que aspire a ser alguien en la literatura tiene que pasar por la FIL. Así que es un motivo más de orgullo y espero que lo sintáis así. Dicho esto, ¿qué es un mozo de escuadra? Es un policía estatal. Lo que vendría a ser, España tiene una estructura administrativa un poco diferente a la de México, pero vendría a ser como que hay 17 comunidades autónomas, cada una con sus propias competencias, y hay 3, concretamente 2 exactamente, que tienen policía propia integral, es decir, con todas las competencias de una policía federal, podríamos decir, y una de ellas es la catalana, de donde yo soy de Barcelona, y esos se llaman Mossos d'Esquadra. Es un título, es un nombre catalán que viene del siglo XVI, que viene a significar mozo de cuadra. La traducción sería mozo de cuadra, pero tiene otro sentido, tiene el sentido de que eran los chicos jóvenes que vivían en las aldeas, que cuando sonaba una campana, es decir, cuando aparecían los bandoleros en el siglo XVI, en el siglo XVII, formaban unas escuadras y perseguían a estos bandoleros, y se les llamaba mozos de cuadra porque solían trabajar en las caballerizas y estas cosas. Bueno, básicamente es eso. Y regresando a la pregunta, ¿cómo te organizabas? Para todos los que intentamos escribir relatos largos, la concentración es básica, pero también la continuidad, y pensar que no estás escribiendo, que no estás corriendo una carrera de 500 metros, sino un maratón que te va a llevar mucho tiempo. En el caso de las espléndidas novelas que escribe Eugenio Partida, pues sería como una carrera de 1500 metros, quizá algo que está a medio camino entre una cosa y otra. Víctor suele escribir novelas extensas, telúricas, arrebatadoras, que tienen centenares de páginas y uno no lo nota porque está absolutamente atrapado en las intrigas y en la complejidad de los personajes. Yo te quiero preguntar si para un escritor normal es difícil concentrarse y darle continuidad, por lo menos de lunes a viernes, a su trabajo literario. ¿Tú cómo lo lograbas? ¿A qué horas podías escribir? Bueno, yo tardé en escribir La tristeza del samurái 7 años. ¿La tristeza del samurái? Sí, es decir, yo primero publiqué El peso de los muertos, que fue mi primera novela en el año 2005, y La tristeza del samurái se publicó en el año 2011. Es mi segunda novela, ¿no? Entonces le dediqué tiempo para investigar, tiempo para escribir, tiempo para pensar. ¿Cómo lo hacía? Pues de una manera, digamos, muy natural. Yo escribo cada día, desde que soy un chiquillo, desde que tengo 8, 9, 10 años, ¿no? Y el hábito de la escritura forma parte de mí como el respirar. Entonces, no me cuesta el hecho de concentrarme, en el sentido de que para mí escribir es descansar. Es decir, tú dices cómo esa intensidad del trabajo de 20 años de policía, cómo me lo podía compaginar. Pues precisamente era gracias a esa intensidad, gracias a esa complejidad de horarios, de
tensiones en el trabajo, que me permitían precisamente valvular a través de lo que escribía, ¿no? Valvular a través de la tristeza del samurái, del texto, de la prosodia, del tema, de los personajes. Es decir, a mí escribir no me cansa, a mí escribir me hace estar en un estado de creatividad y de felicidad. Entonces, Y eres básicamente un escritor, en esa época eres un escritor nocturno, de madrugadas, a la hora de la comida, al mediodía. ¿A qué horas escribías la mayor parte de tus cuartillas? cuando me soltaba el oficio, es decir, cuando me soltaba el trabajo. Si trabajaba de noche, pues escribía por la mañana. Cuando llegaba a casa, a veces me ponía a escribir a las 6 de la mañana, hasta que me vencía el sueño. Si trabajaba por la mañana, escribía por la tarde-noche. Nunca he tenido un horario de escribir. Yo creo que ser escritor no es tener un horario de oficina. Yo no soy escritor a tiempo parcial, es decir, no tengo una jornada de 8 horas para escribir. Yo soy escritor como vivo. Yo soy Víctor del Largo, el escritor 24 horas al día y 365 días al año, ¿no? No sé disociar una vida normal, que no sé qué coño es una vida normal, pero bueno, no sé disociar eso de una vida de escritor. O sea, yo vivo como escribo y escribo como vivo, ¿no? Entonces formaba parte de mi naturaleza el estar siempre pensando, el estar siempre observando, el estar siempre buscando, preguntándome, sintiendo curiosidad y plasmándolo en un papel. Yo tengo la suerte de que escribo a mano, todas mis novelas las escribo a mano, el primer manuscrito. Claro, un manuscrito como este, que tiene 300 o 400 páginas, significa que escribes como unas 1200 cuartillas, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi parafernalia de escritor es muy sencilla. Yo tengo un ritual muy sencillo. Yo cojo mi cuaderno, mi pluma, porque escribo con pluma. Me bajo al bar de casa, debajo de casa, porque no puedo escribir en sitios cerrados. Necesito el bullicio, la calle. Por eso creo que aquí en Guadalajara escribiría unas novelas cojonudas. Necesito eso, mucha vida y necesito mucho café. Y tengo un vicio que puedo confesar. Uno, todo el mundo tiene que tener un vicio confesable. Uno, por lo menos, y es que fumo muchísimo. Entonces soy incapaz de escribir si no fumo, soy incapaz de escribir si no oigo ruido, soy incapaz de escribir en un sitio cerrado. Tengo una biblioteca enorme, preciosa, que está de decoración, porque sí, me sirve para tener los libros, pero yo ahí no puedo escribir. Me tengo que ir a la calle, pedirme un café en el bar de mis colegas, que, bueno, me tomo un café, me puedo estar 4 horas ahí. Entonces los metí en una novela para darles un poco las gracias. Y esa es mi parafernalia, es muy sencilla, puedo ir a cualquier sitio y escribir en cualquier sitio en cualquier momento, ¿no? Hubo una época que me quería sentir escritor francés. Me compré una pipa, no es cachondeo, es de verdad. Me compré una pipa y me compré una grabadora y me iba grabando las ideas que se me ocurrían. Y me pareció tan ridículo oírme a mí mismo, porque cuando uno se oye a sí mismo decir tonterías no es lo mismo que cuando las piensas. Cuando las piensas te parecen genialidades, pero cuando te las oyes dices, esto es una imbecilidad. Y entonces dejé la grabadora y volví al papel. ¿Qué te quiero decir con esto, Martín? Pues bueno, tú ya me conoces, soy una persona que vive en la literatura, vive de la literatura y vive para la literatura. Y una vocación tan fuerte, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el detonador que te sembró el amor por la literatura y el sueño de algún día escribir tú tu propia literatura y tus propias novelas? Tenemos una mitología. Los escritores al final acabamos convirtiéndonos en personajes nosotros también. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque a base de repetir la misma historia nos la acabamos creyendo. Sobre nosotros mismos nos acabamos endiosando, tomándonos muy en serio. Y, sí, yo he tenido una vida muy dura o muy importante, o muy... No, en mi caso no es verdad. Mi mitología es muy sencilla. Mi madre me cuenta una anécdota que si me la cuenta mi madre es verdad, porque mi madre no me mitifica para nada. Cuando me dieron el premio Nadal, que es un premio muy importante en España, un premio literario muy importante, con esta novela, sí, fue la culminación de mi carrera como
como escritor, lo que me dio a conocer en España y en muchísimos sitios. Fue el momento más importante de mi vida. Y cuando me dieron el premio, pues claro, es un premio de alto copete, bueno, ya sabéis cómo funciona eso. Tenía que ir con corbata y con traje. Yo odio la corbata, la americana sí, pero bueno. Y bueno, y eso se retransmite en todas las televisiones, en los periódicos. Y yo hice un discurso muy bonito, muy sentido, dándole las gracias a mi madre. ¿Por qué? Ahora explicaré por qué, ¿no? Y bueno, y a la mañana siguiente la llamé, le dije, mamá, ¿qué te pareció el discurso? ¿Te gustó? ¿Lo viste en la tele? ¿Sabes qué me dijo? Tenías la corbata torcida. Es el momento más importante de mi vida. Se lo digo a mi madre, le dice que tenía la corbata torcida. Quiere decir que mi madre nunca me miente, ¿no? Entonces ella me cuenta una anécdota y dice que cuando yo tenía 4 años me sentaba en la cocina mientras ella preparaba los bocadillos para mi padre y se los envolvía en papel de periódico para llevárselos al trabajo. Entonces acumulaba papeles de periódico allí y dice que yo cogía las páginas de los periódicos y hacía como si estuviera leyendo. Yo con 4 años no sabía leer y iba contando historias, me iba inventando historias, ¿no? Es decir, yo siempre he defendido a mis alumnos, siempre les digo, ¿no?, que nadie te puede enseñar a escribir. Te puede enseñar la técnica, se puede aprender la técnica, pero tienes que tenerlo dentro. Ese don por la imaginación, por la fantasía, se tiene que llevar desde que uno nace, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un don, cada persona tiene un don, el que sea, arreglar motos, pintar, escribir, cantar, no sé, uno. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo desarrollamos, lo dejamos que se muera, ¿no? Cuando a partir de cierta edad pensamos que esos sueños tienen que quedar atrás y los abandonamos. Yo no lo abandoné, ¿no? Y es lo que me acabó convirtiendo en escritor muchos años después, ¿no? Mi padre, cuando yo me inventaba esas historias, mi padre, que era es un señor muy rudo, de campo, un extremeño de estos, corajudo, pero que no le da tiempo, o sea, no le da margen a la imaginación. Mi padre siempre decía, cuando me veía hacer esas cosas, o contar que si la señorita del colegio ha venido con una trenza roja y una trenza azul y no sé qué, o que las hormigas me habían contado que iban a buscar las migas de no sé qué, mi padre me decía, este niño es un mentiroso. Y mi madre decía, no es un mentiroso, este niño tiene mucha imaginación. Esa es la diferencia entre la mentira y la imaginación. Es muy sutil, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque la imaginación, a diferencia de la mentira, no niega la realidad, la multiplica, la transforma. La mentira sí que niega la realidad, ¿no? Un escritor no niega la realidad, la transforma, la multiplica, la hace crecer a través de la imaginación. Yo he tenido una imaginación desbordante toda mi vida. Y creo que es esa imaginación la que me llevó a imaginar que un día sería escritor, que un día estaría en un país como México, que un día estaría en una ciudad como Guadalajara, con un pin del comisario de la Policía Municipal, hablando con un editor como Martín Solares, en una ciudad como Guadalajara. Es esa imaginación la que a mí me llevó a creer, a seguir, a percutir, a escribir. A los 12 años mandé mi primera novela al Premio Planeta. El Premio Planeta es el premio mejor dotado del mundo, 1 millón de euros. El equivalente es algo más de $1 millón. Eso le arregla la vida a cualquiera. Claro, pues yo con 12, con 13 años mandaba mis novelas, las escribía. Mi madre me ayudaba a ponerles un canutillo. Nos gastábamos un dinerito haciendo las copias y las mandábamos al Premio Planeta. Porque yo estaba seguro de que iba a ganar el Premio Planeta. Y cuando veía en la tele que había salido, pues, Álvaro Pombo, todos los grandes escritores españoles que ganaban, yo me sentía decepcionado. Y decía, pero coño, ¿y a mí por qué no? Pero la decepción me duraba 3 minutos. Al cuarto volví a escribir otra vez. Y bueno, pues eso fue
los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, hasta los 38 años que publiqué mi primera novela. El peso de los muertos. El peso de los muertos, y 7 años después, es decir, ya pasados los 40 años, publiqué La tristeza del samurái, se convirtió en un bestseller en 25 países del mundo, dejé la policía y mi vida se convirtió en aquella imaginación que yo tenía de niño de lo que era ser escritor. Qué maravilla. Yo me acuerdo que en Francia, cuando yo estaba allá, La tristeza del samurái se convirtió en un fenómeno de crítica muy afortunada que tuviste. Fue finalista del premio de Biblioteca de Literaturas Policíacas, si mal no recuerdo, y obtuvo, ¿cuántos premios lleva? 4. El de Bonn, el de... Bueno, Víctor ha ganado la mayoría de los premios policíacos franceses y europeos más prestigiosos de novela policíaca. Pero hay algo ahí extraordinario, y es que, como observará bien Eugenio Partida, y ustedes al descubrir La tristeza del samurái, La víspera de casi todo, El hijo del padre, o Respirar por la herida, no son novelas policíacas convencionales, más desbordan el canon o el marco estrecho de una novela policíaca convencional, y más, en lugar de novelas policíacas, son novelas muy humanas sobre grupos de policías. Es una de las cosas que yo diría a rajatabla sobre tus novelas, pero además que sí, que no son novelas en las cuales se ve este esquema ya tan gastado, que hay un policía superpoderoso, pero amargado, quijotesco, que está buscando atrapar a un asesino y lo consigue, a pesar de todos los problemas que presenta la sociedad. Las novelas de Víctor son más bien como esos tiburones que uno se encuentra en el Golfo de México, que son bastante briosos, que dan coletazos por todos lados, que si tú te descuidas se sumergen en lo profundo y te pueden arrastrar con ellos si es que estás intentando pescarlos. Eso sucede con las novelas de Víctor del Árbol. Son como una serie de escualos que desde la primera frase hasta la última no nos dan tregua. Nos dicen: agarra aire, porque esto que te voy a contar te va a cambiar la vida. Y definitivamente nos cambia la vida con su visión de otra España, en la cual hay inmigrantes africanos que llegan ahí huyendo de la guerrilla en la que se vieron obligados a participar, mujeres desaparecidas por los remanentes de la dictadura franquista, y todo tipo de historias muy humanas en torno a los niños que siempre te desgarran el corazón. Pues yo le quiero preguntar a Víctor, porque me sigue pareciendo asombroso, y perdón que insista por ahí, pero Víctor, hay que aceptar que esto que has hecho tú no lo ha hecho otro escritor que yo sepa. Faulkner se la pasaba escribiendo y fiesteando, Hemingway haciendo periodismo y toreando, y tú conseguiste encontrarte tiempo para seguir ese sueño de ser escritor, y te convertiste en un escritor con un estilo que ahorita cualquiera reconoce, y que todos, en cuanto leen tu primera novela, quieren seguir con todas las demás. Entonces yo te quiero preguntar, por fuerza tuviste que enfrentarte a muchas vicisitudes. Esto lo he platicado con algunos colegas, pero quiero escuchar tu respuesta. ¿Cuáles dirías tú que son los principales enemigos de un escritor de ficciones? Enemigos de un escritor el principal enemigo de un escritor de ficción, desde mi punto de vista, es el escritor, él mismo. Creerse que tiene algún tipo de verdad, creerse que tiene el derecho de ponderar sobre lo que está bien y lo que está mal, de pontificar, de convertirse en una especie de guía para no se sabe muy bien qué. Ese es el primer peligro. El segundo es la autocensura. Detenerse. Tener miedo de lo que van a pensar los demás. Si cuento esta historia, si describo esta escena como yo la tengo en la cabeza, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo que ahora se lleva de moda? ¿Qué es lo que ahora interesa y lo que ahora no? Esos son meandros, laberintos, donde los escritores se pierden. Se pierde la esencia de la verdadera escritura. Para mí, la verdadera escritura es escribir desde tu tripa, desde tu entraña, desde tu experiencia, para convertir eso en algo universal. En algo que cualquiera de vosotros puede leer La tristeza del samurái y da igual si vive en España, si ha estado alguna vez en España, si le interesa la historia de España, la guerra civil o no, da igual, porque las emociones son universales. Y uno va a decir, bueno, esto es Barcelona, o esto es Mérida, esto es Extremadura, pero podría ser México, podría ser Guadalajara, podría ser Cuba, podría ser Pekín, o podría ser cualquier sitio, porque uno reconoce el odio, uno reconoce la rabia,
Uno reconoce la violencia, uno reconoce el miedo, el amor, la ternura. Uno reconoce las emociones y creo que son las emociones con las que un escritor tiene que trabajar y tener cuidado, porque es material explosivo. Una emoción puede hacernos sentir cosas que no queremos sentir. Una frase que nos pilla de improviso. Estamos leyendo, pensando en el partido de esta noche, ¿no? Estás leyendo una novelita para pasar el rato y de repente, ¡pumba!, una frase se te clava en la tripa y te raja por dentro. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde la has cagado, ahí es donde entras en barrena, porque empiezas a pensar en ti mismo. Dejas de lado la tristeza del samurái y empiezas a pensar en quién eres tú, en Martín, en Jacinto, en Elena. Empiezas a pensar en tu vida. Eso es lo que yo busco. Por eso siempre digo, y no es una falsa modestia ni nada, digo, es que yo no soy, como decía Bioy Casares, ¿no? Hay libros maravillosos, pero que no son para mí. Eso le decía cuando no le gustaba un libro, porque Bioy Casares era un tío muy elegante, ¿no? Bueno, pues yo digo que yo no soy quizá un escritor para cualquier lector. Y cuando digo esto, los editores me tiran de las orejas, porque dicen, no, tú eres un escritor para todo el mundo. No es verdad. Yo soy un escritor, lo dije ayer en una entrevista, para lectores valientes. Para lectores que saben lo que has dicho tú. Voy a cazar un tiburón, pero tienes que saber que el tiburón también te puede cazar a ti. Entonces ese juego es lo que a mí me gusta. Otro peligro que tiene el escritor de ficción, desde mi punto de vista, es caer en el estereotipo, caer en los clichés. Yo, muchas veces la gente me pregunta en España, o en Francia, o en Estados Unidos, oiga, usted con su experiencia de policía, ¿por qué no ha escrito nunca un serial de detectives, de policía protagonista? Dice, porque eso vendería mucho y lo llevarían a la televisión y harían películas y tal. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, yo no escribo novelas de policías porque he sido policía. Y sé cuál es esa realidad y sé que muchas veces lo que nosotros llamamos novela policíaca solo son estereotipos, clichés que hemos copiado una y otra vez de los americanos, de los europeos, de los mexicanos, de las series de televisión, del cine, ¿no? O sea, un escritor tiene que huir de esos estereotipos. Una cosa que yo le digo siempre a la gente cuando doy los talleres de escritura, ¿no? que tú también haces, te tienes que sentar en el borde de una silla cuando escribes. Tienes que sentirte incómodo. Te tiene que molestar el personaje. Te tiene que inquietar la historia que estás contando. Te tiene que cabrear. Te tiene que desafiar. Porque si es confortable, significa que ya se ha escrito antes, que tú u otro ya lo han escrito antes y que simplemente estás repitiendo. Eres un escritor de diván, de sofá. A mí me gusta ser un escritor de, como te he dicho antes, de bar, de calle. Eso no significa que no cuide el estilo, la forma, la técnica o los precedentes, ¿no? Pero esos son diría yo, los grandes peligros a los que se tiene que enfrentar el escritor de hoy en día, ¿no? De ficción. Primero, a su propio ego. Segundo, al miedo, a la autocensura. Y tercero, a volverse vulgar. Es decir, a volverse mimético y sin capacidad de creación. No, ahorita dijiste que uno de los peligros es volverse precisamente vulgar, predecible, repetitivo. Una de las cosas que yo he observado en tus novelas es que son muy elegantes. La verdad es que el lenguaje está hiper cuidado y si hay una descripción es porque es indispensable. Víctor suele ser un narrador que está presente en cada línea de sus novelas, pero trata de ausentarse y no aparecer él con sus opiniones. Si uno de sus narradores se ve obligado a
aportar algo sobre uno de los personajes que están apareciendo en escena, jamás va a ser la opinión de Víctor del Árbol, sino del narrador que nos está pintando ese ser que está entrando en primer plano. Entonces, esa es una concepción que a mí me parece muy respetable, porque en novela negra se suele dar que alguien empieza a opinar y ahí se acaba la ficción, ¿no? Cuando empiezan a lanzar editoriales, apologías a una ideología, a un gobierno, a un partido, se acaba la ficción, ¿no? Las opiniones del escritor son uno de los peligros que yo creo que rondan a los que escriben novelas, sobre todo policíacas, que es muy fácil que se ideologicen y que se tiñan de un color o de otro. ¿Tú cómo has conseguido ese equilibrio? Es porque es muy fácil caerse en la opinionitis, en esto. Y en cambio tus narradores son muy sobrios, son discretísimos. Si estuviera aquí uno de tus narradores estaría detrás de estos libros y mirándonos con discreción. Pero ¿cómo llegaste a esa concepción de la novela policíaca? Y además, que no te quieres centrar en policías. Por ejemplo, el protagonista de Antes de los años terribles es, bueno, un adulto que es un hombre de África que arregla bicicletas en España. Y que huyó de la guerra en África, porque él fue un niño obligado a tomar un arma y a matar a otras personas. Entonces él va huyendo, es un migrante. Es uno de los grandes temas, yo creo que has abordado en tus novelas, el tema de la migración africana a España y en qué condiciones. Y logras humanizar a estos viajeros sui generis que van huyendo de la violencia, soñando con un lugar mejor. Entonces, en ningún lado caes en la complacencia ni en la narrativa lacrimógena, sino que es un retrato muy justo de lo bueno y de lo malo de personajes tan complejos como el protagonista de esta novela. Yo te quiero preguntar, ¿cómo construís tú uno de estos personajes fascinantes? ¿Cuál es tu secreto para construir a alguien que puede ser un héroe y un monstruo al mismo tiempo? Un poco, la primera que me parece muy importante es que la literatura cambió técnicamente y cambió para siempre cuando Flaubert escribió Madame Bovary, ¿no? Vargas Llosa dice que Madame Bovary es la primera novela moderna y Los Miserables de Victor Hugo es la última clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque antes en la literatura decimonónica el narrador era el escritor y estaba todo el rato metiéndose con los personajes, juzgándolos, entrometiéndose, forzando al lector a escucharlo, ¿no? Y eso cambia con Madame Bovary cuando se inventa el narrador omnisciente y tal, ¿no? Y hay una cosa que entiendo perfectamente de la literatura, creo yo, es que la literatura no le pertenece al escritor, le pertenece al lector. El escritor es el medio, es ¿cómo lo diría yo?, el mal necesario para crear un libro que llegue al lector. Yo sé por qué escribo las novelas, lo sé yo tengo una motivación para escribirlas, pero yo no sé por qué los demás me leen, porque cada uno me leerá por una razón distinta y cada uno leerá una cosa distinta. Entonces, el que tiene derecho a dialogar con los personajes, a juzgar a los personajes, la historia no es el escritor a través del narrador, es el lector a través de su propia imaginación. Entonces, la literatura de verdad es un ejercicio de libertad, por tanto, es antipanfletaria. No es un panfleto político, no es un baño de lágrimas, es decir, no se escribe literatura para que la gente llore. Yo no escribo sobre los niños soldados para que la gente llore. Yo escribo sobre los niños soldados para que la gente sepa cuál es la realidad de los migrantes que llegan a España y en qué condiciones llegan y de dónde vienen. A partir de ahí que cada uno juzgue lo que le parezca. Yo no tengo ningún derecho a guiar al lector en ninguna dirección, ¿no? Eso me parece fundamental. A mí me molesta mucho cuando leo un libro y reconozco al escritor y veo que me está intentando llevar al huerto, ¿no? Veo que me está intentando doblar el lomo. No me gusta, me parece una falta de respeto. Y la otra pregunta era cómo construir los personajes. Que pueden ser al mismo tiempo, tener un lado monstruoso y algo muy humano dentro de ellos al mismo tiempo. Sí, bueno, porque somos así. Creo que era Philip Roth que decía que los personajes no son más que personas construidas por un puñado de palabras.
fue? Un puñado de palabras. Entonces, bueno, tú coges una persona y ¿cómo la describes? Pues con un puñado de palabras. ¿Por qué? Porque todo son imágenes, todo es juicios, opiniones. Esta chica rubia tiene los ojos verdes, es italiana, no sé qué, no sé. Bueno, eso es un puñado de palabras para crear un personaje. Pues en la literatura es lo mismo, pero a mí lo que me gusta del hecho de ser escritor es que escribir es una excusa para abundar o para entrar en la realidad humana. Es decir, un personaje que no es humano no sirve. Es un cliché, es un estereotipo, no sirve. O sea, tienes que crear un personaje que sea real, que partiendo de la imaginación se convierta en humano, se levante de las páginas y se ponga de pie. Entonces tiene que tener contradicciones, tiene que tener fallos, defectos, miedos, tiene que ser humano. Las personas a veces somos buenas, a veces no, a veces tenemos odios, a veces tenemos amores, tenemos confusión, no siempre sabemos en qué dirección ir, y esos son mis personajes. Yo creo siempre personajes que buscan una identidad, que buscan saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que sienten remordimientos, que hacen cosas que no querrían hacer pero las hacen, y que luego eso tiene consecuencias. Es decir, yo lo que siempre le digo a mis personajes es: tú haz lo que te dé la gana, pero que sepas que esto va a tener consecuencias, en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les doy cierta libertad para ser dioses o demonios, pero que sepan que esa libertad tiene un precio, va a tener consecuencias. Es un efecto mariposa, ¿no? Cada cosa que hace un personaje va a cambiar el relato, va a cambiar la historia que podría haber sido de otra manera. Eso me parece fascinante, porque la vida es así. La vida cambia cada 5 minutos en función de con quién te vas cruzando por el camino. ¿Hablas con tus personajes? ¿Les das órdenes? ¿Les preguntas? No les doy órdenes. Son tipos de papel que al final van a hacer lo que yo les diga. Pero sí que a veces me sorprendo yo mismo. Decir, bueno, estás escribiendo sobre algo y de repente dices: hostia, esto lo he escrito yo. Esta frase, esta imagen de este personaje. ¿Y de dónde viene eso? Porque yo lo tenía pensado de otra manera. En La tristeza del samurái, no sé si la vais a leer o no. Bueno, pues os voy a hacer un pequeño spoiler, por si... Que luego hay un personaje que se llama Isabel, que es una mujer bellísima, en los años 40, que está casada con un líder falangista de la dictadura franquista. Y hay una escena, esta mujer, que es de los años 40, tenía que llegar, como yo la concebí, hasta los años 80, es decir, tenía que envejecer y encontrarse con otro personaje en los años 80, ¿no? Entonces, mi idea era contar la historia de España del siglo XX a través de este personaje, de esta mujer, que va creciendo y se va haciendo mayor. Bueno, hay una escena que yo pienso, a mitad de la novela, más o menos, que es que esta mujer va a una cantera y se encuentra con un policía que la está esperando para interrogarla. Entonces mi idea era que este policía la humilla, ¿no? La obliga a desnudarse y a poner la ropa dobladita encima al borde de la cantera, y que entonces saca una pistola y se la pone en la sien porque quiere que le cuente algo, ¿no? Y no piensa matarla, solo quiere amenazarla, no piensa matarla porque está enamorado de ella. Bueno, yo lo había pensado así, porque esa mujer tenía que llegar a vieja, tenía que hacerse mayor, pero de repente estaba escribiendo y ¡pum! Le pega un tiro. O sea, se le disparó el gatillo, se me disparó a mí escribiendo. Dije, joder, ¿y ahora qué? Pues me queda la mitad de la novela, que este personaje es el que lleva toda la novela, ¿no? Pero es que la imagen, la escena me pareció tan buena, tan real, tan lógica, que no quise cambiarla. Entonces tuve que repensar toda la estructura entera de la novela, porque aquel tipo idiota no había sido capaz de contener el dedo, ¿no? Que el idiota era yo, claro, pero me gustó tanto que ya no... Entonces, pero eso me ha pasado pocas veces, pocas. Yo soy un tío muy férreo, es decir, mis personajes van a donde yo quiero que vayan.
Bueno, quiero preguntarle a nuestro invitado especial, aquí, Eugenio Partida, si quiere hacer alguna pregunta a Víctor a propósito del oficio de escribir novelas sobre policías, como tú también haces muy bien. ¿Tienen por ahí el otro micrófono, por favor? ¿O te podrías acercar un segundo, Eugenio, para que no rechine esto frente a las... Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo pienso en escritores como George Simenon, por ejemplo, que el oficio Simenon lo vive, digo, porque finalmente pues esto es un oficio, ¿no? El oficio de escritor, pero cada quien lo asume como a su manera. Entonces Simenon es capaz de escribir grandes novelas psicológicas. Por ejemplo, pienso en La señora Couderec o El hombre que miraba pasar los trenes, cuyos personajes es impresionante y cuya profundidad psicológica es impresionante, pero también tiene novelas policíacas llenas de clichés y de lugares comunes. Entonces, ¿tú cómo asumes, cómo describirías tus novelas? ¿Son novelas de género? ¿Son novelas de profundidad psicológica? ¿Son novelas de... piensas en una idea o en una imagen? ¿Sí? Por ejemplo, Fernando del Paso, cuando hablaba de su novela José Trigo, iba saltando las vías, él iba en un autobús urbano, cuando iba saltando las vías del ferrocarril en la Ciudad de México, vio una pareja con un pequeño ataúd, con el ataúd de un bebé, y su esposa, de apariencia muy humilde los dos, iban juntando florecitas de la grava de las vías, ¿no? Y esa imagen le detonó una novela. Y dijo, voy a escribir una novela para terminar escribiendo sobre esa pareja que vi yendo a enterrar a su bebé, ¿no? Entonces él dice, yo escribí a partir de una imagen. Esta novela de La insoportable levedad del ser. Dice, yo escribí esta novela a partir de una idea. Y mi idea es la idea del eterno-retorno de Nietzsche, ¿no? Si nos puedes hablar de eso. Es muy bueno eso, lo de escribir una novela a partir de una idea o de una imagen. Y por cierto, esa imagen del ataúd es preciosa. Primero te contesto a la primera pregunta, me parece muy interesante, porque yo soy una persona que detesta mucho las etiquetas, en la vida y en la literatura. A mí no me importa que me digan que soy escritor de novela negra o novela policíaca, porque es una etiqueta comercial. Hoy, desde hace unos 10 años, 12 años, sobre todo desde que hubo el boom de la novela nórdica con Stieg Larsson, con Milenio, la novela negra se convirtió en un fenómeno literario de venta masiva, pero existe desde siempre la novela negra. Yo hablé con mis editores en Francia, con Axel, para que publicaran en la colección negra policíaca Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Porque la novela negra ha existido desde siempre. Desde que hay conflicto humano hay novela negra, ¿no? O sea, eso es. Entonces, como no me gustan las etiquetas, yo siempre digo que si hay que poner una etiqueta, que sea la de mestizo. La de escritor mestizo. Mestizo en lo personal y mestizo en lo literario. Es decir, yo, a pesar de llamarme del árbol, de apellidarme del árbol, yo tengo unas raíces muy en el agua. Yo vengo de muchos cruces generacionales y de pueblos, y eso se traslada también a la literatura. Yo creo que un escritor tiene que contar una historia, algo, y tienes que utilizar aquellos elementos de la novela negra, de la novela histórica, de la novela psicológica, de la novela intimista, de la novela familiar, que a ti te sirva para contar esa historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué sí que pienso que a veces el término novela negra es justo más que novela policíaca? Porque la visión es crítica, la visión no es complaciente. O sea, yo cuando he dicho que yo soy un escritor para lectores valientes, lo digo completamente en serio. No te esperes un happy end en una novela mía. No te lo esperes, o sea, espérate la vida. Y luego a partir de ahí, como mucho, te voy a dejar unos puntos suspensivos para que tú, si quieres, decidas que eso puede acabar bien o no. Pero quiero decir con esto que la visión de la novela negra a mí me parece fundamental en el sentido de que hace una radiografía de la sociedad descarnada, fría, sin juzgarla, sin etiquetas, sin decir, esto es lo que hay.
Y a partir de aquí tú verás lo que haces, ¿no? Eso me gusta mucho de la novela negra. Hay un tipo de novela de literatura que es muy moralista, que te dice lo que está bien, lo que está mal, que si va a venir un policía a salvarte, que si va a venir un abogado. La novela negra no hace eso, no te dice nada, en el sentido de que no te va a dar una respuesta, te va a contar una historia que te va a agarrar, eso sí, que te va a coger por la tripa y te va a llevar, que tiene un montón de preguntas, ¿qué es la violencia? ¿Por qué a veces somos condenadamente culpables y a veces genuinamente inocentes? ¿Cómo son las relaciones entre padres e hijos? ¿Cómo son las heridas de los pueblos que no se cicatrizan nunca? ¿Cuál es la relación entre víctimas y verdugos? Todo eso es lo que tienen mis novelas, pero no hay ni una puñetera respuesta. Porque si yo no lo sé, ¿cómo te lo voy a decir? ¿No? Es decir, entonces, ¿yo qué hago? Soy el heredero, diría yo, de las lecturas primeras, que son las que nos marcan como escritores. Claro, yo lo he dicho alguna vez, yo tuve la suerte y la desgracia de que a los 15 años leí a Dostoyevsky, los manuscritos del subsuelo. La cagué, porque a partir de ese momento pensé, esto es la literatura, la complejidad, la culpa, el meterse en lo oscuro, en la contradicción humana, y además hacerlo de una manera bella, bien escrito, con poética, con lírica. Bueno, pues eso. Pero es que después, encima de Dostoyevsky, puse El extranjero, de Albert Camus. Es el libro que he leído más veces en toda mi vida. Lo leo cada 3 o 4 años, ¿no? Porque es para mí la obra cumbre de la literatura europea del siglo XX. Claro, cuando tú has leído El extranjero, Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, o Doctor Zhivago, o Las uvas de la ira, cuando con 15, 16, 17 años está marcado tu destino como escritor, ¿no? Tú vas a querer emular a los maestros hasta que llega un momento en que tú mismo quieres ya, adquieres tu propia voz, tu independencia y te vas de ahí. En función de los referentes nace un escritor o nace otro, creo yo, porque todo está inventado. No sé quién lo decía hace un ratito, estábamos ahí hablando y dice, bueno, es que todo está inventado, y es verdad, todo está inventado, todo está contado 1000 veces. Hace 3000 años que existe la literatura, entonces todo ya se ha contado. ¿Cuál es la clave? Es la voz, la mirada. Tu mirada y la mía no son las mismas. Es decir, tú y yo podemos contar la misma, esta historia que has contado preciosa del ataúd, tú y yo la contaríamos de maneras totalmente diferentes. Seguro, la misma imagen. Y la otra pregunta que me parece súper interesante, yo escribo a partir de imágenes, de flashes que tengo. Mira, La tristeza del samurái nació porque yo iba un día andando por la Plaza San Jaime, que es en el centro de Barcelona, y en la esquina, hace muchos años, había una tienda de artes marciales que vendían espadas, katanas, cosas para los turistas, vamos. Y había una armadura de samurái en el escaparate. Y en la calle había un crío, un niño pequeño, de 8 o 9 años, que estaba mirándola como alucinado, ¿no? Y entonces llegó la madre, lo cogió y se lo llevó. Y el chaval no quería irse y se puso a llorar. Y yo estaba fumando un cigarro al otro lado y lo estaba viendo todo. Y pensé, mira, La tristeza del samurái. Y en ese momento, ¡pumba! Me imaginé que el tipo de la armadura, que no había ningún tipo, yo me lo imaginé y decía, no te lo lleves, no te lo lleves. Esa imagen me vino a la cabeza. La armadura del samurái cobraba forma y daban el escaparate diciendo, no te lo lleves, al niño, déjalo aquí conmigo, ¿no? Y a partir de ahí creé toda una historia sobre el franquismo, la memoria y cosas que no tenían nada que ver con esa imagen, ¿no? Pero ahí nace. O sea, a mí me parece que el escritor es aquel que ve la magia donde otro ve la vulgaridad, lo normal. Para nosotros no hay nada normal, ¿verdad? No hay nada normal, todo es extraordinario, todo es increíble. Yo le venía diciendo a Laura, a mi pareja,
que hoy, entre ayer y hoy, o sea, hay 1000 historias que yo podría contar para escribir una novela, de detallitos pequeñitos que he ido viendo entre ayer y hoy. Y además tengo el título, Una historia mexicana. Una historia mexicana contada por un tío que no sabe nada de México, que llega 4 días a una ciudad caótica, preciosa, desconcertante como Guadalajara, y que sus amigos se lo llevan a Tlaquepaque, porque es el sitio turístico donde se llevan a los turistas con los que no sabes qué hacer. Queríamos que conocieran. Sí, claro. Pero el caso es que mientras ellos estaban hablando y todo, yo me he salido a fumar un cigarro. Me he salido a fumar un cigarro y me he quedado en cosas, en detalles, por ejemplo, el autobús. ¿No? Que llegaba el autobús, un autobús verde, destartalado, hecho polvo, ¿no? Y que la parada estaba como de aquí a donde está aquel señor de ahí, y la gente que estaba haciendo cola ha empezado a correr hacia el autobús, y el autobús ha parado con todos sus cojones en medio de la carretera y ha abierto las puertas y la gente iba subiendo sin esperar a llegar, y o sea, que no se para, ¿no? O sea, pasa de largo, si no lo coges al vuelo Bueno, pues detallitos de estos, ¿no? Los chavalines estos que van pidiendo, ¿no? Que son diferentes a los de Barcelona. Eran los dos, ¿verdad? Eran muy bien vestidos, guapetes. Perdone, si yo no tendrá usted que darme algo, y no sé qué. Digo, como se entere tu padre que estás pidiendo, te va a dar una hostia que te va a poner la cara del revés, ¿no? Pues esos detallitos son una historia mexicana. Yo podría construir una historia sobre eso. Eso es lo que hacemos nosotros, de cositas que nadie se fija, construir un mundo maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre el público para Víctor? Ahí hay un caballero. ¿Tenemos un micrófono para el público? Oye, pero me gusta mucho. Buenas tardes. Primeramente, profesor, bienvenido aquí a la ciudad de Guadalajara. Preguntarle primeramente cómo fomentar ese apetito por la literatura a las nuevas generaciones. Es una gran pregunta y nos la hacemos todos y no tengo una respuesta, pero tengo una intuición. Mira, yo sabes lo que le digo a la gente cuando me dicen, oye, ¿qué le dirías a los chavales para que lean? No leáis. No leáis. ¿No queréis leer? No leáis. Primero porque a los chavales no hay nada que les provoque más que les digas lo contrario a lo que ellos quieren oír. Como que me dice que no lean, pues ahora voy a leer, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo pienso que leer es un ejercicio de libertad. O sea, es contrario a la literatura que tú obligues a alguien a leer. Ahora, ¿yo cómo lo haría? Háblales de la imaginación. Háblales de la imaginación. Háblales de qué puede pasar si de repente te pones a leer una novela, una novelita, un cuento, y durante el ratito que estás leyendo se te olvida el barrio, si pasas hambre, si tienes miedo, si tu padre te pega, si tu madre no tiene trabajo, se te olvida, te vas, te marchas a donde tú quieras. Háblales de la imaginación, háblales de la libertad, de ser lo que tú quieras ser. Yo cuando era un chaval, ya he dicho que no me gusta la mitología de los autores, pero es inevitable, ¿no? Yo nací en un barrio muy jodido, muy jodido. No teníamos nada. Hacíamos agujeros, mi padre hizo un agujero en el suelo y ahí hacíamos nuestras cosas, ¿no? Fuera de la casa y puso cuatro maderas para que ahí hiciéramos las cosas. Era un barrio violento, muy violento, y yo era un niño muy tímido, muy miedoso. Entonces, ¿cómo me refugio? ¿Dónde me refugiaba? En la biblioteca. Había una biblioteca pequeñita, que era un barracón, que hacía un calor del demonio, y tenía 4 libros de Julio Verne, los 5, 4 cosas, no tenía muchas cosas más. Pero encontré una cosa que me alucinó, unos cómics, unos tebeos sobre clásicos, y descubrí la Ilíada. La Ilíada contada para niños. Imagínate lo que era para un chaval como yo, ir pasando páginas con las viñetas, Aquiles, Héctor, Ajax, Helena, no sé qué. O sea, yo tomaba partido.
Y siempre digo que ahí es donde yo tomé partido por los perdedores, porque yo siempre me puse del lado de Héctor contra Aquiles. Me caía mal Aquiles. A lo mejor era por el dibujo, porque lo ponían así súper, ¿sabes? Yo pensaba, claro que yo era así, era un tirilla, ¿no? Y además me cayó mal Aquiles. Y en cambio me cayó bien Héctor, ¿no? Y Héctor es el que pierde, ¿no? Pero es igual, yo siempre me pongo del lado de los hombres antes que de los dioses, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que háblales de lo que pueden ser, de a dónde pueden ir, de cómo se les puede cambiar la cabeza, y no les obligues a leer. Cuéntales cuentos. Por ejemplo, si tienes hijos, cuéntale cuentos y que ella te los cuente a ti. Y la segunda pregunta, profesor, hablando de los personajes, cuando está escribiendo, se adentra tanto en el personaje, tanto así como en el estado de ánimo. Yo soy ese personaje cuando lo estoy creando. Yo te voy a contar una anécdota. Mis personajes, todos tienen una, ¿cómo te diría yo? Una banda sonora. Con cada persona, siéntate por favor. Con cada personaje que yo escribo, escucho una música determinada, porque me predispone a un estado de ánimo. Puedo escuchar heavy metal, o puedo escuchar música clásica, o música barroca, o música... depende del personaje. Y cada vez que voy a escribir sobre ese personaje, me pongo los cascos y voy escribiendo escuchando esa música, ¿no? Porque necesito que sea extrasensorial. O sea, no necesito que sea plano, necesito que se ponga de pie. Tengo que saber cómo habla, cómo come, cómo piensa, cómo... Y yo siempre digo que soy un biógrafo. Soy un biógrafo de personas que no existen. Yo cojo un cuaderno para cada personaje y cuento su vida desde el principio hasta el final. Todo. Si ha vivido 40 años que cuento. A veces son 15 páginas, a veces son 2 cuadernos, depende. Y luego eso no lo utilizo. No lo utilizo, pero lo sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Es familiar para mí. Es como si fuera alguien que tú conoces, un vecino, un amigo, tal. Y eso les da una naturalidad, ¿verdad?, a los personajes que los hace reales. A mí hay personajes míos que todavía hoy les tengo manía. Los odio. Yo, por ejemplo, mira, La tristeza del samurái la escribí hace, creo que casi 14 años. Hay un personaje que se llama Publio, que yo no lo he olvidado nunca. Y fue el personaje más difícil de escribir que yo he tenido que escribir, porque es un ser repugnante. Repugnante para mí, para lo que significa para mí. Y sin embargo, es el más humano de la novela. Porque me empeñé en eso, ¿no? Es decir, vale, mi cliché es me caes como el culo, pero tengo que encontrarte el lado humano. Y lo busqué, y me costó, pero lo encontré. Entonces yo no he olvidado a ese personaje. Lo que te quiero decir es que convivo con ellos hasta que se hacen reales y tú sufres con ellos. Cuando yo escribí antes de los años terribles, esta historia que dice Martín del niño soldado, yo estuve 8 años yendo y viniendo de Uganda, conociendo a este chaval, al de verdad, su vida. ¿Tú cómo crees que yo me sentía al escribir las cosas que me contaba? Pues me rompía por dentro, claro. Pero si no me rompe a mí por dentro, ¿cómo te va a romper a ti? Entonces tienes que vivirlo y tienes que sentirlo y tiene que ser real para ti. Si no, no lo será para los demás. Hay 2 preguntas por ahí. Doctor Víctor del Árbol, la bendita tierra del tequila, del mariachi y también del libro, gracias a Dios. Y felicidades, doctor Martín Solares, por su gran liderazgo y su visión y sumarse a esta gran fiesta literaria, ahora ya mundial. Señor, primeramente invitarle que apelara a su humanismo literario, que sea tan gentil de escribir una historia sobre lo que ha vivido en estos 4 y los días que le faltan estar en esta tierra. Mi pregunta es, sabedores de sus multipremios, usted ahora te lo comentó, que ya está satisfecho como escritor y de una manera por reconocimiento que ha recibido. Mi pregunta es,
si por su mente tan sabia y tan activa ha pasado el premio Planeta, el premio Cervantes, el premio Nobel de Literatura. Qué preguntón. Y qué honesto es preguntar eso, porque pasa por la mente de todos los escritores, de cualquiera que se considere escritor. El premio Planeta, no. Bueno, me solucionaría la vida y la jubilación y me podría comprar una casa en Cancún. Y eso estaría muy bien, ¿verdad? Porque entonces puedes escribir una novela cada 10 años en vez de una cada 2 o cada 3. Pero no está en mi horizonte eso, ¿no? El premio Cervantes, por supuesto que sí. Es el premio Nobel de las letras hispanas. Entonces, por supuesto que sería una cosa tremenda. Pero yo tengo un objetivo más allá todavía. Yo quiero convertirme, como decía Valle Inclán, en un clásico. ¿Y qué significa un clásico? Un clásico es aquel que siempre está de moda. Que dentro de 300 años alguien diga: hostia, esta novela de Víctor del Árbol que escribió en el siglo XXI, ¿cómo está todavía vigente? A mí, por ejemplo, mi escritor de cabecera, ya lo he dicho, es Albert Camus. Él ganó el premio Nobel muy joven, con 48 años. Pero eso da igual. Lo que ha quedado es El extranjero. Se escribió en 1940, creo, 1941. Hoy en día, si usted se lo lee, le va a seguir hablando de cómo es el mundo hoy en día. Y esa es mi máxima aspiración. Hombre, si por el camino cae el premio Nobel, pues no estará mal. Pero me parece que todos entendemos que no va por ahí la cosa, ¿no? Que no va a ir por ahí la cosa, pero los premios son importantes, ¿sabe usted? Y quien diga que no, miente. Son importantes porque te reafirman en un trabajo que es muy solitario y donde eres muy frágil, dudas mucho. Yo cada día dudo de si soy un buen escritor o no. Cuando me atranco, cuando no soy capaz de dar con una frase, cuando pienso, esto me suena a enlatado, esto ya se ha escrito antes, no doy con la imagen, no doy con la atmósfera, pienso que soy un fracasado. Eso, ¿quién coño me mandó a mí irme de la policía? Con lo tranquilo que yo estaba, entre comillas, ¿no? Entonces van y te dan un premio. Y que se supone que quien te lo ha dado es porque piensa que te lo mereces, por tu trabajo, por lo que tú haces por los demás. Y eso te reafirma. Te reafirma siempre y cuando entiendas que igual que te lo mereces tú y te lo han dado a ti, hay 200 a los que no se lo han dado y se lo merecen igual o más que tú. Porque eso es así. Es subjetivo, es la opinión subjetiva de uno, pero te reafirma y te ayuda a seguir en el camino. A los 19, 20 años, yo había escrito un borrador de una novela. Siéntese, por favor, no esté de pie, que me ponen... yo había escrito una novela que acabaría convirtiéndose en El peso de los muertos, que fue mi primer premio y mi primera novela publicada, 18 años después. Pero yo había escrito ya ese borrador. Y tenía un amigo que su esposa era una editora que trabajaba en Estados Unidos. Y le pedí, por favor, si me haría el favor de leer el manuscrito, a ver si, bueno, pues, qué pensaba. Y sí, le dio el manuscrito. Y la respuesta de su mujer, al cabo de 2 meses, fue: mira, me la he leído por amistad con Eduardo, con mi marido, pero te voy a dar un consejo. El Quijote ya se ha escrito y tú no eres Miguel de Cervantes. Yo de ti me dedicaré a otra cosa. Bueno, yo salí de allí roto, hecho polvo, como cuando mandaba las novelas al Premio Planeta, y pensé, efectivamente, esto no es el Quijote, y efectivamente, esto no es... Yo no soy Miguel de Cervantes, ni quiero escribir el Quijote, ni quiero ser Miguel de Cervantes. Quiero escribir El peso de los muertos y ser Víctor del Árbol. Y me levanté de eso y volví a reescribir la novela, y de ese tiempo, pues llegó, años después,
el principio de mi carrera literaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que los premios siempre tienen que ir acompañados de los fracasos, porque son tan maestros los unos como los otros y tan necesarios los unos como los otros. Alguien que va de éxito en éxito nunca va a probar la belleza del fracaso y de la caída y de levantarse, porque ahí es donde nace la verdadera creación. Claro, los premios te dan autocomplacencia. Bueno, pues si ya me dan premios es que soy bueno. ¿Para qué voy a cambiar? El fracaso te pone delante de tus limitaciones y te dice, oye, esfuérzate más, ve más a fondo, busca más, sé más auténtico. Y luego llegan o no llegan. Pero sabe que los escritores, para los escritores es un tabú hablar de esto. No, hombre, los premios, no, yo escribo por amor al arte, los cojones. Tú escribes por amor al arte, por supuesto, pero buscando también el reconocimiento de los demás, porque si no, no tendría sentido. Gracias. ¿Cómo? Sí, yo lo que quiera, yo puedo estar aquí hasta el sábado que me vaya. Víctor, quiero darle las gracias por estar aquí. Para mí es una gran alegría que esté aquí porque usted ha sido una gran inspiración para mí también. Todo lo que usted comenta me reafirma de que usted es como una guía que yo quisiera seguir también. Para mí, usted lo descubrí con su obra de Las Vísperas del Casi Todo hace 2 años que empezó la pandemia. Y bueno, yo soy doctor en genética humana, tengo 31 años y así como usted menciona, no hay mucho tiempo de escribir, pero ahora que empezó la pandemia me dediqué a darle rienda suelta a la imaginación y me encontré con su obra. Entonces, para mí, el que esté aquí, para mí es como algo increíble porque yo lo veía como un escritor español más, pero el hecho de que esté aquí es como muy, muy bonito y por eso me quise tomar la foto hace rato con usted. Y bueno, de lo que comenta, quisiera darle las gracias también por lo que dice de la transformación de la realidad, que creo que es muy importante para un escritor, lo de los miedos y lo de los estereotipos, porque como bien dice, pues ya todo está escrito, más bien uno tiene que darle como su propio toque, por decirlo así. Entonces, esa parte me gustó mucho. Y mis 2 preguntas serían: una, ¿cómo usted ha hecho para elegir el público diana o el público target? Porque, como usted menciona, su arte, por decirlo así, por escribir, no va dirigido a una arte universal, pues es como que quien lo quiera leer, pero pues siempre en el protocolo de escritura siempre dice, tienes que elegir a tu público al que va dirigido. Entonces esa sería mi primera pregunta: ¿cómo le ha hecho usted para convivir con esa parte, que es de las partes básicas de escribir? Y la otra, de lo que mencionaba, de que un personaje lo tiene claro del punto A al punto B, pero para llegar a ese punto B pueden pasar muchas cosas que usted no tiene control, y lo que mencionaba de no sabe de dónde viene esa imaginación, esa inspiración, de dónde viene. Entonces quería preguntarle si ha profundizado en esa inspiración, de dónde viene, cuáles han sido sus conclusiones. Y la tercera, que pues bueno, no sé si no es menos importante, pero sí quisiera pedirle que si llegara un día a Barcelona yo, si pudiéramos convivir un poco más, y porque yo sé que usted tiene aquí mucho tiempo ocupado en Guadalajara, pero sí me gustaría pues tomarlo como una inspiración para mí, y traigo aquí un libro que le quisiera obsequiar, que es como una retribución a la inspiración que usted me dio. Muchas gracias. Bueno, me estás dejando así un poco anodado. Tengo un lector en México. Y además es súper bueno. Muchas gracias. A tu última pregunta, por supuesto que sí. Me ha encantado de la vida. O sea, estás invitado a mi oficina, que es el bar que hay debajo de mi casa, y a tomar el café todo lo largo que quieras. Me encanta. La gente que escribe, la gente que quiere dedicarse a esto de corazón, yo estoy siempre dispuesto a ayudar todo lo que pueda. Me he quedado tan así con tus elogios y tal que se me han olvidado tus preguntas, macho.
a ver, yo sí que dejo margen a mis personajes para que basculen entre el punto de origen y el punto de destino. Es decir, me parece interesante el descubrimiento a medida que vas escribiendo de cómo evolucionan esas acciones siempre y cuando cumplan la función que tú les impones en la estructura. La segunda cosa que te quería decir es que te olvides de los decálogos de escritura. Eso es anticreativo. El arte tiene que ser sobre todo inspiración. No hay para mí un público lector al que yo me dirija específicamente. No, yo no tengo... Cuando yo trabajaba en la radio, cuando yo hacía radio, me enseñaron que me imaginase siempre que había en la sala, sentado delante de mí, un oyente tipo al que yo le hablaba, porque eso naturalizaba el discurso. Pero la literatura no funciona así porque ese oyente eres tú mismo. Eres tú el que se tiene que escuchar a sí mismo. No conceder, desde mi punto de vista, no hacer concesiones a qué van a pensar los demás, como te decía antes. ¿Qué tipo de discurso tengo para encajar en las mujeres entre 35 y 55 años, que son las que más leen, ¿no? Y las más interesantes, ¿no? para mi escritura? O para los chicos de entre 13 y 17. No, eso es faltarle al respeto a los lectores y faltarle respeto a su inteligencia. Tú escribe lo que quieras escribir desde el corazón y de la manera en la que tú sientas que eso va a llegar de manera más diáfana a los demás, y luego que sean los demás los que elijan. Yo, mira, cuando yo empecé a escribir, a publicar, a mí en España, mi primer libro se editó con 500 ejemplares. Y yo le dije a mi editor de entonces, oye, yo no tengo 500 amigos. Aquí, ¿dónde voy a regalar yo 500 ejemplares? Es decir, yo no pensaba en el lector. Ese mismo libro en Francia vendió casi 1 millón de ejemplares. Y tú pregúntame por qué. Pues no lo sé. Porque yo ni elegí a los lectores españoles, ni a los franceses, ni a los americanos, ni a los chinos, No te preocupes de eso. Y hablando de la intuición, de la inspiración que casa con la intuición, fíjate de la intuición. Fíjate de una idea que se te queda dentro, aunque no sepas por qué. A veces los escritores somos escribanos, amanuenses de una idea que está dentro de nosotros y que no sabemos de dónde viene. Si empiezas a interrogarte de dónde viene esa idea, desaparecerá. Porque hay un punto de magia y un punto de locura y un punto de irracionalidad en el arte. Y la literatura es arte. Tú, si le preguntas a Miguel Ángel por qué hizo el David, ¿sabes cuál es su respuesta? ¿No? ¿Qué dijo Miguel Ángel? Ah, no, fue muy fácil. Yo cogí la piedra y le quité lo que sobraba. Eso es el arte, amigo. La intuición, la inspiración llega cuando tú alimentas esa intuición, cuando la escuchas. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan por lo de la página en blanco o por el bloqueo del escritor, siempre digo, escribe lo primero que te venga a la cabeza. Una palabra, un adjetivo, un verbo, lo primero. Y verás como a partir de ahí fluye. Eso es la intuición. Esa es la musa de la que hablaba Aristóteles. Y hay que seguirla y a partir de la intuición, a partir de la inspiración, trabajarla. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo no corrijo nunca hasta que he terminado el primer borrador. Es decir, de principio a fin. Cuando he acabado la historia, entonces empiezo con la técnica. Esta frase es corta, la he repetido, esta escena no va aquí, va allá, va tal. Pero la primera regla es la intuición, la inspiración. Escribir con una idea, es decir, sabiendo a dónde vas, pero dejar que te venga. Y es maravilloso, porque dialogas contigo mismo. Creo que más o menos las he contestado todas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues en todo caso, gracias, muchas gracias. Tenemos tiempo para una más. ¿No nos gusta el fútbol o qué? Mi pregunta me surgió ahorita es muy obvio que ya se han escrito todas las formas posibles de historias en este mundo,
Entonces, ¿a qué te refieres tú cuando dices, no, pues esto que yo estoy escribiendo ya se contó? Claramente ya se contó y con una voz distinta, entonces me confundió. No sé si me expliqué. Es que, mira, la Biblioteca Universal es tan grande, lleva tanto tiempo, que todo lo que tú creas que es original ya existe, ya se le ocurrió a alguien. Pero eso no importa. Lo que importa es cómo lo ves tú, cómo lo sientes tú, cómo lo percibes tú y cómo lo transcribes tú a las palabras. Novelas sobre la Guerra Civil Española debe haber como unas 30.000, 40.000. No importa, ninguna la he escrito yo. Esta sí. Porque es mi visión, mis propios recuerdos, o lo que yo pienso, o lo que yo siento. Y a partir de ahí voy encontrando una voz con la que yo me siento cómodo, que a mí me hace reconocible. ¿Tú sabes cuando uno sabe que ha conseguido una voz narrativa propia? No por los temas que elige, sino por la manera en que los cuenta. Cuando tú hables una novela por mitad de la novela sin ver la tapa y dices, lees 2 frases, 3, esto es de Víctor del Árbol, esto es de Martín Solares. Eso es que has conseguido una voz como la que oyes, como la voz que tú oyes. Yo tengo una voz aquí dentro que intento transcribir al papel. Eso es lo importante, no buscar una idea original. Cuando te viene un alumno y te dice, tengo una idea que es increíble, y resulta que es que un tío se enamora de una chica y entonces se la coge y se la lleva, ¿no? Y la secuestra, y entonces entre 2 familias empiezan a pelearse. Digo, sí, la guerra de Troya la escribió Homero hace no se sabe cuánto. Eso es un problema también de no leer, en que como no lees te crees que todo te sale de ti. Da igual, cuenta lo que quieras, cuenta Romeo y Julieta. Coge Romeo y Julieta y reescríbelo pensando en ti, en tu visión del mundo. Dire Straits, un gran grupo que yo adoro. No sé si alguien de aquí todavía se acuerda de Dire Straits, ¿alguien lo escucha? Dire Straits, claro, ¿no? Mark Knopfler, ¿no? ¿Sabes qué hizo? Cogió Romeo y Julieta y lo convirtió en una canción de rock. Eso es tener una voz propia, a eso me refiero. Hola, bueno, yo soy acá constante. ¿Podemos entender la vida a través de la novela policíaca? Yo diría que vivir más en una novela de realismo mágico. ¿Podemos entender la vida a través de la novela policíaca? No. Yo creo que no. La vida solo se puede entender viviéndola. Y la ficción acompaña a la vida, pero la ficción no es la vida. Hay que vivirla, como decía Gabriel García Márquez. La vida hay que vivirla. La novela policíaca, para lo que sirve desde mi punto de vista, es para darte cuenta, para poner blanco sobre negro lo que tú ya sabes y no te atreves a decir, o no te atreves a pensar. Para eso sí que sirve, pero en realidad tú ya lo sabes. Tú ya sabes cómo funciona la sociedad, tú ya sabes cómo se comporta uno mismo delante de determinadas situaciones y decisiones, ¿no? La literatura es un espejo, pero en ese espejo te ves a ti mismo. Entonces la vida no es un espejo, la vida es lo que es, ¿no? En mi opinión, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya me dan el sueldo, ¿no?